¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esta es nuestra primera sesión de nuestro curso de Introducción a JavaScript. Es CD111. Previamente era CD101, perdón, CD211. Previamente era de CD201, pero también decidí que el curso de Introducción a HTML y CSS sea totalmente de Cloudlevel y se va a llamar CD201. Voy a dejar PyCD101 para que todos tengan el repositorio, pero voy a extender CD201 para futuros cursos. El diploma que yo les voy a estar dando cubre, va a decir CD201 y CD211. El repositorio durante tiempo indefinido va a estar clonado, entonces van a tener los mismos contenidos en PyCD101 que en CD201, entonces no van a perder ningún tipo de información, todo va a estar correctamente y únicamente van a ser clonados los repositorios. Entonces, bueno, vamos a empezar y vamos a hablar un poco de la máquina virtual. Durante todas las sesiones previas que estuvimos trabajando nosotros con PyCD101, podíamos utilizar el navegador utilizando Jupyter de herramientas como es Anaconda. Anaconda tiene una versión de Jupyter que tiene exclusivamente el kernel para JavaScript. Si ustedes recuerdan, hablamos de los kernels con Jupyter. Voy a darles un ejemplo nuevamente. Voy a crear un nuevo. Algo está pasando, déjenme ver. Una nueva notebook. Pero algo está ocurriendo, déjenme ver mi máquina virtual. Ah, sí, creo que no. No veo mi máquina virtual. Déjenme ver, permítanme un momento. Déjenme abrir la máquina virtual y les explico cuál es la diferencia entre este curso y el pasado. CentOS Base, que es la máquina virtual que descargamos desde las primeras sesiones, les voy a recordar dónde está CentOS Base. Está generando un problema. De hecho, estoy viendo que la máquina virtual me está generando un problema ahorita. Está tronando como chinampina. Algo pasó. Voy a volverla a traer. Sí, de repente esta instancia de la máquina virtual se apanicó. ¿Tú también viste eso, George, que hay un error del kernel de Linux? Sí, está panicadísima. Dejen detengo la máquina. Dejen la vuelvo a cargar. A ustedes también les estaban, también les está generando problemas esto. Tuviste que iniciar con el kernel previo. A ver, vamos a verlo. Iniciar. Entonces, iniciamos la máquina virtual que está aquí. Este es el kernel original que tiene la máquina virtual de CentOS. Cuando lo actualicé es cuando empezó el pánico. Vamos a ver. Entra. Y ya no hay pánico.
Ni siquiera necesitas Shift, es la segunda, es la primera opción. Entonces vamos a retomar esto y vamos a traer directamente la máquina virtual y les platico más o menos cuál fue el error. Parece que la última actualización de CentOS 7 rompe con algunas cosas de la máquina virtual. Lo que yo les recomendaría entonces, déjenme mandar una señal de apagado. Y también para darles un recordatorio. En el sitio de CloudEvil, en descargas, por cierto, viene una actualización completa del sitio, pero va a tener la misma estructura. Si se van a descargas, van a encontrarse con CentOS base. Como les comentábamos al inicio de estas sesiones, hay que descargarla y traerla a la máquina, de la máquina virtual, traerla a VirtualBox. En este caso yo ya la descargué. Recuerden, es CentOS base. Yo la tengo en VM. Le puedo dar doble clic y me dice con cuál voy a utilizar la aplicación. Va a ser con VirtualBox. O puedo abrir VirtualBox. No sé por qué está tan pequeña la letra. Me voy a Archivo, Importar servicio virtualizado y seleccionar donde se encuentra la imagen de la máquina virtual. En este caso yo la tengo en Dropbox, déjenme la traigo. Dropbox VM y es CentOS base. Y le doy a abrir. Le doy Next a todo. La importo, acepto la licencia e importo el servicio virtualizado. Va a tardar un poco, como les digo, esta máquina está un poquito más lenta con respecto a la que tenía previamente. Pero esa es la máquina virtual con la que vamos a estar trabajando. ¿Por qué vamos a trabajar con una máquina virtual? No, Excel, yo creo que no vamos a poder seguir ocupando Anaconda. Déjame ver qué podemos hacer. Porque necesitamos instalar. ¿Sabes qué? Sí, vamos a utilizar Anaconda. Vamos a seguir ocupando Anaconda y yo les voy a explicar qué es lo que podemos hacer. Lo que yo les recomendaría es utilicemos la máquina virtual, pero esa es la gran ventaja que tiene JavaScript. Y vamos a empezar. Mientras esté en la máquina virtual, vamos a empezar con el Anaconda tradicional. Sí, las máquinas virtuales son para eso, son para tener un sistema homologado para todos. Sin embargo, el problema con las máquinas virtuales y sobre todo con CentOS me ha dado mucha lata. De verdad, no sé qué está pasando con el software de Red Hat, que realmente está, pero para llorar. Creo que se los había dicho, no sé si a ustedes en el curso de Django. La verdad, estoy muy decepcionado de CentOS. Creo que fue una muy mala decisión utilizar las máquinas con una máquina virtual de CentOS. Yo creo que la siguiente iteración de esto va a ser una máquina con Ubuntu. La verdad está terrible. El problema con Ubuntu es que las imágenes salen más grandes. Entonces hay que descargar más. Vamos a utilizar Anaconda. Y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Manjaro suena bien. Bueno, vamos a trabajar y lo que vamos a hacer es, yo me voy a quedar aquí en la raíz y voy a traer, abren una terminal y vamos a traer el repositorio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se los voy a colocar en el chat.
git clone https // dejen cambio mi teclado, github.com /clouddevel cd 211. Este es el repositorio con el que vamos a trabajar en esta ocasión. Es que le apreté control C. Ahí está. Se los voy a copiar. Esa es la instrucción para clonar el repositorio. El repositorio, en este caso lo cloné. ¿Dónde lo cloné? En documentos. Y es CD 211. CD es por CloudDevel y 211 es la serie 200 y es el segundo de la serie. El primero de la serie 200 va a ser el que ahorita conocemos como PyCD 101. Vamos a tener esto. Vamos a tener JavaScript y ECMAScript, Firefox y IPython, expresiones, comentarios y console log, tipos de datos. Estos son los apuntes que más o menos tienen un año. Voy a actualizarlos como lo hice con el curso de HTML y CSS. Estos apuntes no tienen tantas modificaciones como el previo. De hecho, van a ser algunas extensiones mínimas, no nos vamos a retrasar tanto. Y vamos a trabajar con este tipo de documentos. ¿Cuál es el problema que vamos a tener nosotros con Anaconda? Voy a abrir, por ejemplo, el capítulo 3. Cuando yo abro el capítulo 3, lo que ustedes van a ver es que aquí el kernel, de hecho dice kernel error, me está generando kernel error, así porque no estoy utilizando la máquina virtual, me está manejando este error, significa que no encuentra el kernel. ¿Por qué? Esta notebook está utilizando IJS. Y JavaScript, así se llama. Y JavaScript es un kernel hecho para Jupyter, pero que no viene instalado por defecto con Anaconda. Si ustedes se fijan, aquí cuando yo me voy a kernel y dice change kernel, en este caso dice JavaScript, pero no está, como ustedes pueden ver, no está implementado, y Python 3. En este caso el kernel funciona, pero en el Anaconda que ustedes están utilizando no está instalado Node.js, que es el que utiliza y JavaScript. Ese es un pequeño problema que tenemos nosotros con sistemas basados en Windows. En el caso de Linux, es más fácil instalar tanto Node como JavaScript para que funcione. En este caso, el problema que tenemos es que no es tan fácil instalar Anaconda. Lo que yo creo que voy a hacer para quitarnos este problema, esto no se los voy a dar en el curso, va a ser un adicional, lo voy a grabar yo creo que hoy mismo, es cómo instalar Node.js directamente en Windows y cómo crear el kernel para Jupyter. Como les comento, el problema que tenemos aquí es que no es tan fácil tener un kernel de JavaScript directamente de Anaconda. No, estás en cero, Gelacio, no te preocupes. Exactamente, Isaac, lo que tú estás diciendo es lo correcto. Déjenme cerrar esto.
Y por ejemplo, yo te acabo de traer CentOS base, se llama CentOS base 1, lo inicio. Y la máquina virtual, así tal cual, sin actualizaciones ni nada, funciona correctamente. Por lo que acabo de ver y me lo acaban de confirmar, la última actualización de Red Hat de CentOS genera conflicto con la máquina virtual y hace que no funcione el kernel. En este caso, acabo de traerme la imagen tal cual del sitio de CloudDevil y la imagen funciona perfectamente. No sé por qué está tan pequeño esto. En la máquina virtual yo ya tengo un Jupyter funcionando correctamente que tiene JavaScript y Node.js. La máquina virtual acepta perfectamente estos kernels. Si yo hago lo mismo que hice en Anaconda, que es el git clone, y vuelvo a abrir en esta ocasión el capítulo 3, fíjense, el kernel sí funcionó. Y entonces yo puedo ejecutar lo que tengo aquí, Shift Enter, sin mayor problema. Este es un tema que he tenido con respecto a estos apuntes y creo que voy a tener que atacarlo yo, porque yo no podría pedirles, siendo este uno de los cursos más básicos, que hagan cosas avanzadas, como por ejemplo instalar Node. Ese digamos que es para CD 221. Este curso es del backend y CD 221 va a ser para el frontend y vamos a ver Node, vamos a ver Express y vamos a ver Backbone y posiblemente un poquito de Mongo. Ese es el curso que sigue a partir de este. Este curso en particular, de hecho yo no pensaba darlo, se los he repetido varias veces, era para una comunidad de gente con recursos limitados en cómputo. ¿Qué significa esto? Son personas que tienen máquinas de lo más básicas que existen, Chromebooks, que ni siquiera pueden virtualizar. Lo que voy a hacer, y es justamente la nueva propuesta de este curso, es, vamos a ver los apuntes aquí, e independientemente de si tengo o no tengo yo un kernel, vamos a ejecutar el código. Entonces, esto van a ser apuntes, en donde puedo darles una referencia inmediata, como lo que yo tengo aquí. Pero esto que están viendo ustedes aquí, también lo vamos a utilizar con inspeccionar elemento y consola. Todo el código que ustedes van a ver en las celdas es ejecutable directamente desde la consola. ¿Por qué esta modificación a la dinámica del curso? Porque la consola está disponible prácticamente en todos lados. Otro de los problemas que tenemos también es que en las notebooks de Jupyter, las notebooks de Azure, ¿se acuerdan ustedes que podíamos utilizar estas notebooks? Las notebooks de Azure no sé por qué solamente aceptan el kernel de Python y el kernel de R, pero no el de JavaScript. Voy a crear un nuevo proyecto para que lo vean.
Voy a crear un nuevo proyecto. Se va a llamar ejemplos. No, voy a llamarle CD101. Va a ser público. No le voy a dar readme. Cuando le doy New y Notebook, fíjense. Le voy a dar ejemplo. Y solamente puedo escoger el kernel de Python 2.7, Python 3.5, Python 3.6, R o F Sharp. F Sharp. Es un lenguaje que hace Microsoft enfocado al análisis de datos. El problema que tienen las notebooks de Azure es que están hechas para la manera tradicional de utilizar las notebooks. Las notebooks de Jupyter están hechas primordialmente para análisis de datos. Prácticamente en ninguna otra persona, aparte de mí, a nivel de capacitación, utiliza todo el potencial de las notebooks. Únicamente en las máquinas virtuales que yo cocino, vamos a llamarle de alguna manera, hay habilitado Node y con Node JavaScript. Y en cambio, y esta es la parte maravillosa de JavaScript, es justamente por la que esto es importante, yo siempre en todos los navegadores voy a tener una consola. Así que lo que vamos a hacer en esta ocasión es, si aun cuando las celdas tienen código, vamos a estar utilizando la consola. Con esto, cualquier persona que no tenga acceso a máquinas virtuales va a poder utilizar los apuntes y todo lo vamos a hacer a través de la consola. Francisco, no es lo mismo instalar Linux que Unix. Ya después les platicaré. De hecho, qué bueno que haces esa pregunta, Francisco. CloudEvel, que es el otro proyecto. Si ustedes recuerdan, PyCD101, que es lo que vimos previamente, es un híbrido entre Pythonista y CloudEvel. Es el tronco común entre estos dos proyectos, que es conocer lo básico de la web. CloudEvel, que es el proyecto al que les voy a estar dando mucho cariño en estos meses. CloudEvel está enfocado a temas que tienen que ver con desarrollo web y con cloud computing. Una de las grandes ventajas que tiene CloudEvel es que volvemos a empezar desde cero. Si ustedes se van al repositorio de GitHub, pero ya no de Pythonista, sino de CloudEvel, van a encontrarse varios proyectos. El proyecto estrella y el proyecto inicial es CD101. El proyecto CD101 es una introducción a Linux desde cero. Aquí les explico qué es Unix, qué es POSIX, qué es software libre, las licencias, qué es Linux, cuáles son las diferencias, qué es el Linux Standard Base. Es una introducción de cero de Linux. Les voy a colocar la liga en el chat. A ver, déjenme ver ahorita. Aquí está. Francisco, tengo una duda. Primero se instala Node.js y luego se instala JavaScript. Así es, Francisco. Necesitas, y es más, vamos a empezar y les platico por qué el kernel de este de JavaScript. Y ahorita también te platico qué es Cloud Computing, Francisco. De hecho, Cloud Computing es un concepto muy interesante. Seguramente todos han trabajado con la famosa nube, por eso se llama CloudEvel el proyecto. La nube, como lo dicen por ahí algunos stickers de Google, es la computadora de otra persona. Eso es Cloud Computing. Cloud Computing es cuando tú mandas a la nube tus recursos. No es otra cosa más que aprovechar los recursos y la infraestructura de una empresa que te ofrece un servicio a través de Internet. Eso es Cloud Computing. Y a partir de ahí, seguramente han escuchado de DevOps y seguramente también han escuchado de, ¿cómo se llama? Microservicios y lambdas y todo este tipo de cosas
Todos estos, en la mayor parte de los casos, están basados en servicios en la nube. Cloud Computing es cómputo en la nube. El proyecto CloudDevel nació precisamente para eso, para hacer todo un track de conocimientos desde cero de Cloud Computing. Y la base del Cloud Computing es Linux. La otra base es conocer perfectamente cómo funciona la web y cómo pueden ustedes generar aplicaciones a partir de la web. Y para esto necesitan HTML, CSS y JavaScript. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es Node. Y esto viene en los apuntes. El día de hoy no vamos a tirar código, vamos a ver exclusivamente una pequeña introducción. Entonces, bueno, les recomiendo por favor, si ustedes quieren utilizar las celdas de los apuntes, tráiganse la máquina virtual. Yo sé que algunos de ustedes no lo han hecho y me lo pidieron. Creo que, Gelacio, tú has estado trabajando directamente con Anaconda, ¿no es así? Así es. A lo mejor te voy a pedir, por favor, que ya instales la máquina virtual. Sí, sí es lo que estoy viendo. Muchos de ustedes están utilizando esto y no la máquina virtual. ¿Por qué no sale el error del kernel? En algunos casos, y es por lo que les recomiendo que también se la descarguen. Normalmente, cuando yo publico una máquina virtual, es porque ya la probé durante varias semanas. Hice todas las pruebas necesarias para saber que esa máquina virtual es estable. Si ustedes descargan la máquina virtual directamente del sitio de CloudDevel, van a tener un sistema estable como roca, garantizado por un servidor, porque estuve trabajando varias semanas con ese sistema y el sistema no se cae, todo el código funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Está hecho para los cursos. El problema viene cuando yo actualizo CentOS. Este de aquí es un sistema actualizado de CentOS. CentOS base. Se ve muy pequeño. Ahorita déjenme ver cómo configuro eso para que se vea más grande. Si ustedes hacen una actualización del sistema CentOS de la máquina virtual, se les va a panicar el kernel. Si ustedes se fijan, recién traído la máquina virtual, ustedes van a tener este kernel. El 310.0-862. Ese es el kernel original que yo utilicé para la máquina virtual. Actualicé el sistema y me cambió el kernel. Y con el kernel actualizado es como yo tengo problemas con la máquina virtual. Lo que yo les pediría es, por favor, no actualicen el sistema, déjenlo tal cual como está. Como está recién instalado, déjenlo así y no traten de actualizarlo, porque si no van a tener problemas. No es raro, desafortunadamente, pues el kernel es para muchísimos sistemas operativos y para muchas aplicaciones. Y como les digo, últimamente CentOS me ha dejado un poquito decepcionado. Está muy, muy desactualizado. Sus bibliotecas no funcionan en algunos casos. Los que estuvieron en el curso de Django también se dieron cuenta de que no pude utilizar la última versión de Django porque CentOS simple y sencillamente no tiene las bibliotecas adecuadas. Y lo que voy a tener que hacer es cambiarme a Ubuntu. Esa es la única decisión que voy a tomar. También en estas semanas que me de vacaciones voy a cambiar las máquinas virtuales por completo, porque la verdad CentOS está dejando de funcionar bien. César, respecto a la descarga de las máquinas virtuales, ¿podría habilitar que soporte en Mega? Les está costando trabajo. No creo mucho en Mega, déjenme ver si lo puedo hacer. Déjenme ver si también les habilito un servicio de BitTorrent, que pudiera ser también. Déjenme pensar. César, esa es una buena pregunta. La verdad, me agrada eso. Me están comentando que las máquinas virtuales, pues sí son pesadas, estamos hablando de 1 GB, y personas que tienen conexiones lentas tampoco las pueden bajar tan fácilmente. Déjenme ver si puedo también hacer unos seeds de torrents para que ustedes puedan traérselos. Y bueno, en el servidor a lo mejor habilito un servidor de torrents para que ustedes puedan traérselo. No me gusta Mega. Dejen levanto mi servidor de BitTorrent.
No, sí, no, no, definitivamente. Entonces, es una buena observación. Puedo hacerlo, digo, son mis servidores. Voy a habilitar un servidor de BitTorrent exclusivamente para esto. Y entonces ustedes ya no van a tener tantos problemas. Tienes 2 megas de velocidad, sí, con razón. Entonces, déjenme lo hago. Es una cuestión de que me quede una tarde trabajando para habilitar el servicio. Y sí, yo creo que sí es posible. Déjenme habilitar el BitTorrent. De todas formas, y ahí es la parte interesante con respecto a este curso lo voy a hacer de tal manera que todo lo podamos trabajar directamente desde la terminal. ¿Cuál terminal? Ahorita se las enseño. Entonces, nuevamente, pueden utilizar la máquina virtual que está publicada, pero no la actualicen, porque este kernel, el 957, hace que truene la máquina virtual. Utilicen la máquina virtual tal cual como la descargaron. No la actualicen. Si la actualizan, va a tronar. Sí, tarda mucho en descargar, Guido. Lo sé. Déjame ver cómo lo puedo arreglar. Y sobre todo, si tienen conexión intermitente, debido a que es una descarga completa, sí tiene esos problemas. Déjenme habilito el torrent. Sí, CentOS, la verdad, tengo mis dudas con respecto a CentOS. No le digan a nadie que yo lo dije, aunque se esté grabando, pero prefiero la plataforma basada en Debian. Ubuntu es la más popular, pero la verdad, Debian es muy superior. Y ¿cómo se llama? Me van a matar mis cuates porque siempre los ando troleando con eso. Pero bueno, ya que estamos en eso, si ustedes van a escoger una distribución, yo creo que utilicen una basada en Debian. Y Ubuntu o Mint son bastante buenas. Arch tampoco está mal. Pero digo, las más populares, de las populares yo les recomendaría Debian o Ubuntu, en ese orden. Exactamente, en la máquina anterior no te da error. Solo es cuando la actualices. Y Shell no tienes que descargar JavaScript. Entonces, bueno, vamos a comenzar esto. No importa que no tengan el kernel, los primeros 2 capítulos no son tan requeridos. Y vamos a hablar sobre JavaScript y entender de qué se trata y por qué no es necesario que lo tengas que descargar Excel. Estoy dando por sentado, y discúlpenme los que ya han estado en otros cursos, estoy dando por sentado que ustedes no saben programar. Entonces les voy a dar una explicación de lo que es un lenguaje de programación y vamos a irnos paso por paso para que entendamos qué es JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación creado en 1995 por este señor. Voy a hacer algunas cosas. Se llama Brendan Eich, este amigo, que no sé si nos hizo un favor o nos maldijo el desdichado. Y él es el creador de JavaScript. JavaScript nació como un lenguaje de programación para los navegadores. Las empresas que le encargaron a este señor Eich el desarrollo de JavaScript fueron Netscape y Sun Microsystems. A lo mejor ustedes son muy jóvenes y jamás habían escuchado de estas 2 empresas. Anteriormente existía un navegador llamado Netscape Navigator y existía una empresa llamada Sun Microsystems. Bueno, vamos aquí. Si le pican a la liga, van a ver a Netscape Communications Corporation, que en un principio, por ahí de principios y mediados de los 90s, puso al mercado el primer navegador basado en web popular llamado Netscape Navigator. Netscape Navigator se podía utilizar en Linux, se puede utilizar en Windows, también había para Mac y fue bastante popular. Una de las competencias de Netscape Navigator se llamaba Mosaic Explorer. Mosaic Explorer era un navegador también bastante primitivo. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de esta animación de Mosaic.
Y fueron los primeros navegadores que existieron. Netscape comenzó, fue muy popular, empezó a volverse bastante utilizado. Y se dieron cuenta en aquellos tiempos los desarrolladores de que HTML y las hojas de estilo, bueno, ni siquiera existían las hojas de estilo, solamente HTML, se quedaba muy corto. Que sí podían ustedes generar documentos que pudieran tener contenido, que le pudieran colocar colores, imágenes e hiperenlaces, pero no había tanta interactividad. Era necesario crear algo en particular que pudiera ser mucho más interactivo el uso de las páginas web. Es por eso por lo que empezaron a trabajar en un lenguaje de programación que pudiera ser incrustado en un navegador. Mosaic dejó de existir por una situación muy particular. Mosaic fue adquirido. Déjenme ver si anda por aquí Microsoft. El código de Mosaic se convirtió en el código de otro navegador llamado Internet Explorer. Antes había una competencia entre Netscape y Mosaic. Netscape empezó a crecer y de repente Microsoft compró, licenció el código de Mosaic y creó su propio navegador llamado Internet Explorer. Ambas empresas, ambas organizaciones empezaron a generar una competencia. Me voy a ir un poquito más abajo, en lo que se conoció como la guerra de los navegadores. Era una competencia entre Internet Explorer y Netscape. Esta competencia hacía que cada vez mejoraran los navegadores, de que fueran cada vez más interactivos, que fueran más rápidos, que fueran mucho más precisos con la manera en cómo trabajar el código de HTML, y empezó a haber una competencia muy fuerte. Al final de cuentas, el ganador de esa famosa guerra de los navegadores fue Internet Explorer. Y Netscape fue adquirido por Oracle. No es cierto, Netscape dejó de funcionar y a partir de Netscape nació lo que se conoce como Mozilla. En 1997 nació Mozilla a partir de Netscape. Mozilla es la fundación que es la dueña de Firefox. Como pueden ustedes ver, seguimos con la misma competencia entre Internet Explorer y Firefox. Bueno, entre Netscape y ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, y Mosaic, nada más que con otros nombres. Los navegadores fueron evolucionando y entró un tercero que les comió el mandado a ambos. El último ganador de la guerra de los navegadores, de manera más reciente, fue Google Chrome. En un principio teníamos nosotros Netscape y Mosaic. Mosaic fue adquirido por Microsoft y ahora se llama Internet Explorer. Y Netscape dejó de funcionar, tronó la empresa y lo que hizo fue donar su código a una fundación y la fundación se llama Mozilla. Y a partir de este código viejito de Netscape nació Firefox. Es como los navegadores empezaron a evolucionar. Después de esto, si ustedes se fijan en las fechas, estamos hablando de los 90s, nació Google Chrome. Google Chrome es del 2008. Estamos hablando de varios años después de esta guerra de los navegadores. El componente que actualmente comparten tanto Google Chrome como Internet Explorer, como Edge, que es ya la última evolución, y Firefox, es JavaScript. ¿Vieron servidores Sun? Sí, fue una época muy interesante.
Fue el boom del Internet y también la caída de las .com. Estamos hablando de aquellas épocas, unas épocas que, bueno, ya van ya más de una década a partir de esto, pero este fue el inicio de todo este desarrollo. Ya, una vez que fue creado, empezó una pequeña batalla con respecto a estos lenguajes de programación. Al principio, y estamos hablando de mediados de los 90, la gente de Netscape se dio cuenta de que necesitaba algo que pudiera hacer interactivas las páginas web, que pudiera capturar eventos y que dependiendo de los eventos, la página pudiera interactuar con el usuario. Entonces, en 1995, este señor creó la primera versión de JavaScript. Netscape es la empresa que creó el navegador y Sun Microsystems, que en aquellos tiempos era una gran empresa, era la que tenía prácticamente todos los servidores, tenía el sistema operativo de todos los servidores que se conectaban a Internet. Sun Microsystems es la empresa que creó Solaris. Solaris OS. Después del problema de las .com, Sun Microsystems fue adquirida por Oracle. Y junto con Sun Microsystems, Oracle compró a ¿cómo se llama? Compró a Java, tiene los derechos de Java, que fue desarrollado por Sun Microsystems originalmente, y por ejemplo también tenía el proyecto de OpenOffice. Todos estos proyectos le pertenecían a Sun Microsystems y fueron adquiridos por Oracle. Como Oracle no supo qué hacer con OpenOffice, se lo pasó a la Fundación Apache. Y Java sigue quedando dentro de toda la propiedad intelectual de Oracle. El autor original de Java era Sun Microsystems. Y en colaboración, Netscape y Sun Microsystems crearon JavaScript. Y aquí viene la nota. Aun cuando son lenguajes de programación contemporáneos y en el desarrollo de ambos hubo una intensa y estrecha de colaboración por parte de Sun Microsystems, Java y JavaScript no son lo mismo. Tengan mucho cuidado con eso. Es un error muy común. De hecho, cuando ustedes ven las ofertas de trabajo de las personas de recursos humanos que son primerizas en el tema de la tecnología, de tiro por viaje, confunden Java con JavaScript. De cajón. La diferencia entre Java y JavaScript es como de león y camaleón. Sí, son animales, pero son totalmente distintos. Es lo mismo que ocurre con Java y JavaScript. Sí, empiezan con Java, pero es lo único que tienen en común. Son lenguajes totalmente distintos para entornos totalmente diferentes. Por favor, no cometan este error. Java es otro lenguaje de programación. Sí, hasta algunos profesores se confunden y eso es terrible. Java fue hecho para el navegador. Los primeros que implementaron JavaScript, ya me confundí. JavaScript fue hecho para el navegador. Los primeros que implementaron JavaScript en un navegador fueron los amigos de Netscape en Netscape Navigator. Pero como estaba tan álgida la competencia, bueno, pues nuestros amigos de Microsoft, que son muy buenos copiando, crearon un lenguaje llamado JScript. Bien originales. JScript es un lenguaje prácticamente idéntico a JavaScript, nada más que para la plataforma de Internet Explorer de los inicios. ¿Esto qué implicó? Esto implicó que dentro de esta competencia, cada quien hacía sus propias implementaciones. Es el problema que tenemos con Internet Explorer. Internet Explorer es un navegador que sí ganó la batalla, pero fue muy cochino con respecto, y estoy hablándolo en términos no tan despectivos, fue muy cochino en la implementación. Uno de los grandes problemas que tiene Internet Explorer es que tiene su propia versión de HTML y cómo lo interpreta,
y tenía su propia versión de JavaScript y cómo la interpretaba. Y entonces ustedes tenían que hacer código que funcionara en Internet Explorer y que no funcionaba correctamente ni en Firefox, ni en JavaScript, ni en Google Chrome. Esto es un problema, porque ustedes como diseñadores o desarrolladores deberían de tener mucho cuidado. Más, todavía deben de tener mucho cuidado, porque el HTML y la hoja de estilo que ustedes desarrollan para un navegador no necesariamente funciona bien en otro navegador. Y con Internet Explorer es una verdadera pesadilla. Internet Explorer, pues sí, hizo que el tema de HTML y de JavaScript perdiera coherencia. Se estaba haciendo un gran problema de incompatibilidad y no solo eso, sino que a lo mejor lo hacían a propósito para cerrar el mercado y solamente las páginas hechas para Internet Explorer pudieran funcionar y por lo tanto tendrían supremacía por los demás navegadores. Esto está mal. Como ustedes vieron y lo vimos con HTML y CSS, son estándares que son abiertos. Y al ser un estándar abierto, permite el juego de varios competidores. Si ustedes cierran el código o cierran la implementación, pues obviamente van a depender de un proveedor. La bronca que tuvo Microsoft es que darle soporte a esa cochinada que hizo, y no puedo decirlo de otra manera que como Internet Explorer, pues costó demasiados recursos. Y sobre todo la compatibilidad con código viejo horroroso generó todavía más problemas. Al grado de que en Internet Explorer 8 ya inclusive Microsoft pedía que ya dejaran de utilizarlo. Y decidió tirar a la basura las cosas y empezar con Edge. Pero a lo mejor ustedes vieron esta noticia. La noticia es que Edge también va a dejar de funcionar. Esta noticia es de diciembre de 2018. Microsoft ya se dio cuenta de que Edge tampoco está funcionando y va a generar un nuevo navegador basado en Chromium, la versión de código abierto de Google Chrome. Es como lo que está haciendo Xiaomi. Está tomando las partes de código abierto de Android y está generando su propio sistema operativo. En este caso, Microsoft dijo, ¿saben qué? Tanto Internet Explorer como Edge no están funcionando. Reconocemos que realmente cometimos un grave error al generar esta tecnología, que realmente, discúlpenme, yo sé que suena un poquito fanático, pero es basura. Es una porquería ese navegador. De hecho, tanto Internet Explorer como Edge sirven para una sola cosa. Y es para descargar Chrome o Firefox. No sirve para nada más. Ya hablaremos después del subsistema de Linux para Windows, George. Eso tiene mucho que ver con Claudel, pero bueno, lo dejamos aquí por el momento. ¿Qué significa esto? Que hubo una fragmentación terrible con respecto a los navegadores. Se dieron cuenta de esto. Y en 1900, ¿dónde está? En el año de 1997, previendo que iba a ser todo un relajo tener varios lenguajes para el navegador, se tomó una decisión muy buena por parte de estas personas, tanto de Edge como de Netscape como de Sun Microsystems. Dijeron, ¿saben qué? Para parar toda esta fragmentación, vamos a generar un estándar internacional. Este estándar internacional se llama ECMAScript. ECMA es una organización de estándares internacionales primordialmente europea. European Computer Manufacturers Association, ECMA. La asociación de proveedores o de constructores, de productores de computadoras europeos.
Se acercaron a esta asociación que lo que hace es generar estándares para la industria de las tecnologías de la información y lo que le dijeron es, bueno, yo tengo JavaScript, te cedo las especificaciones de JavaScript y tú vas a generar un estándar internacional de cómo se debe de implementar un lenguaje dentro de un navegador web. Y así fue como nació ECMAScript. ECMAScript no es un lenguaje, son los planos de un lenguaje de programación. Les dice qué es lo que debe de contener, los tipos de datos que debe de hacer, cómo se generan los objetos, las interacciones que puede haber. Total, es el mapa de un lenguaje de programación. La implementación de esta norma es JavaScript. No sé si se entiende. Nosotros tenemos un modelo de así debería de funcionar el lenguaje y cómo debe de funcionar el lenguaje depende del proveedor. No sé si queda claro. A Dart no le veo tanto futuro, Isaac. Al que le veo futuro, como ya les había dicho, y seguramente a fin de año van a tener noticias por parte mía, es WebAssembly. Dart, por cierto, también es una... Vamos a hablar un poquito de las competencias de JavaScript. Tenemos Dart. Dart es otro lenguaje que hizo Google. Google hace lenguajes como loco, tiene Go, tiene Dart y tiene hizo para Android, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Kotlin. Total, hace varios lenguajes, muchas gracias por recordarme el nombre. Dart es un lenguaje muy particular. Dart es un competidor de JavaScript. Déjenme hacer un poquito más grande esto. Si se fijan, ay, no salió. A ver, vamos a ver si aparece. Fíjense, tengo una sintaxis muy similar a las hojas de estilo y muy similar a JavaScript. Dart funciona en algunas herramientas de Google Chrome. Creo que Dart funciona también en el navegador de Google Chrome. El problema que tiene Dart es que no funciona en todos los navegadores. Es muy bonito. Trató de ser una sustitución para JavaScript. Si ustedes ven, está enfocado a JavaScript. Pero no funciona tan bien. Hay otras implementaciones, déjenme cerrar algunas cosas de aquí. Seguramente ustedes también han escuchado que es un lenguaje muy bonito que se llama CoffeeScript. Es más, voy a colocar las ligas, se las voy a pasar. CoffeeScript es una extensión de JavaScript. Seguramente también han de haber escuchado de ActionScript. ActionScript fue desarrollado por Adobe. También es una implementación de ECMAScript, pero hecha por Adobe. Y hay otro de Microsoft, también que está enfocado a C Sharp. Ya todo su sistema de .NET. Está ActionScript, está CoffeeScript y me falta, todavía vive, y vaya que vive Adobe. Adobe pues tiene un monopolio prácticamente todo el tema de diseño gráfico y multimedia. Sí, todavía vive Adobe. Lo que no vive es Flash. ActionScript era el lenguaje basado en ECMAScript precisamente para Flash. Me falta uno. Tengo CoffeeScript, tengo Java, tengo ActiveScript. Ay, se me fue el nombre. Ahorita, TypeScript, exactamente, Leonardo.
TypeScript es otra implementación de ECMAScript hecha por Microsoft. Entonces, ¿qué tenemos? Qué bueno que lo estamos viendo aquí. Voy a colocarme aquí abajo para que lo tengamos. Competidores y extensiones de JavaScript. Vamos a tener, para empezar, Dart. Voy a colocar aquí la liga para que no la tenga. Con el git pull van a tener la información. Entonces no es necesario que la copie. Tenemos Dart. Tenemos CoffeeScript, que es bonito, es muy bonito. Este que es CoffeeScript. Tenemos ActionScript. Que es la implementación de ECMAScript, pero hecha por Adobe. Y TypeScript. Que este fue desarrollado por Microsoft. Y también está bastante bonito. Y estas son competidores de JavaScript. Al final de cuentas, ¿qué es lo que hace cada uno de estos competidores? Es aprovechar lo que se conoce como engine. Déjenme les platico. Es más, lo voy a colocar aquí. Todos los navegadores web cuentan con un motor que también se conoce como engine e inclusive algunos lo llaman máquina virtual. Este motor es el encargado de interpretar el código de JavaScript y de ejecutar lo que les estamos colocando nosotros como instrucciones. ¿Cómo lo hace? A través de la inclusión de guiones o scripts. Vamos a llamarles scripts. Voy a utilizar algunos anglicismos. Estos scripts se ejecutan cuando ustedes cargan una página. Los scripts funcionan muy similar a cómo funciona la regla de estilo. Yo puedo utilizar el tag script. Digo, no hay que ser demasiado inteligentes para deducirlo. Y dentro de ese tag yo coloco código primordialmente de JavaScript. Ese código de JavaScript es ejecutado. O puedo utilizar link hacia una liga con contenido en JavaScript. La extensión que se utiliza para el código en JavaScript es .js. Esas son las dos maneras en las que yo puedo ejecutar JavaScript. No se preocupen, viene más adelante en cómo hacerlo. Ahorita vamos a ver JavaScript puro utilizando Node y utilizando nuestro navegador. Y los encargados de ejecutar este código se conocen como motores. El motor más conocido de JavaScript se llama V8. Este es el que utiliza Chrome. V8 es código de Google. Actualmente, como ustedes ven, implementa ECMAScript y también WebAssembly.
Y la parte interesante de V8 es que es independiente del navegador, tan independiente del navegador que a partir de V8 se creó un proyecto en donde ustedes pueden correr JavaScript directamente desde un sistema operativo. Este proyecto se llama Node.js. Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de JavaScript V8 de Chrome. Lo que hicieron las gentes de Node es, bueno, si es tan bueno este engine, si es tan bueno este motor, y está funcionando tan bien en los navegadores, ¿qué tal si en lugar de aprender un lenguaje de programación nuevo, utilizamos JavaScript, pero del lado del servidor, de manera local? Sacamos el motor, lo desligamos por completo del navegador y lo traemos a los sistemas locales. Eso es Node. Es una implementación del motor V8 de Google, pero fuera de un navegador. Déjenme, me acuerdo. ¿Cómo se llama el engine de JavaScript de Firefox? Creo que se llama Chimp o algo así. SpiderMonkey. Es más, lo voy a colocar. SpiderMonkey, voy a ver si tengo si hay alguna si hay una liga directa para SpiderMonkey. Aquí está, este es. No hay versión en español, vamos a ver en inglés. Ah, caray, no hay nada sobre SpiderMonkey, déjenme ver. Esto sí es raro. La liga no funciona. Qué chistoso. Hacía mucho que no veía que no funcionara la liga. Debieron de verla. Aquí está, ya. Se las voy a colocar también dentro de los apuntes. SpiderMonkey es el motor que utiliza Firefox. Si ustedes utilizan, por ejemplo, ¿cómo se llama? Déjame me pongo aquí. Motores de JavaScript. Vamos a hablar primero de V8. Y luego vamos a hablar de SpiderMonkey. A ver, Mauricio, ¿qué diferencia entre Node.js y Django? Ahorita les platico de esas diferencias. Déjenme termino aquí y les explico cuál es la diferencia entre Node.js y Django. Vamos a platicar de Node.js, ya que están haciendo esta pregunta, que no es tema de este curso. No vamos a, bueno, sí lo vamos a trabajar indirectamente a través de las notebooks. Pero, como yo les comentaba, JavaScript es un lenguaje muy popular. Tendremos muchas críticas con respecto a JavaScript, pero es uno de los lenguajes más populares y más utilizados en el mundo. Algunas personas, algunos programadores le tienen miedo a la curva de aprendizaje.
Si ustedes recuerdan, los que han estado en mis cursos de Python, yo les he comentado que Python es un lenguaje de propósito general. Significa que puede estar en un dispositivo móvil o puede estar en un clúster de servidores o puede estar en una máquina con un sistema operativo Linux. Está en macOS también por defecto y puede hacer prácticamente cualquier cosa con una excepción. Python no vive en el navegador. Python lo pueden utilizar para hacer aplicaciones en la línea de comando. Pueden ustedes también generar aplicaciones de escritorio con Python o pueden utilizarlo para generar servicios web a través de lo que se conoce como un servidor de aplicaciones web. La pregunta que me está haciendo Mauricio es ¿qué es Django? Django es un framework, un marco de trabajo para desarrollo de aplicaciones web. Django es un servidor de aplicaciones creado con Python. Y entonces para generar aplicaciones web ustedes pueden utilizar este framework o hay otro en Python que se llama Flask o pueden utilizar los que están basados en PHP como puede ser Laravel o pueden utilizar Ruby on Rails o pueden utilizar varios de estos. Anteriormente, y es justamente porque lo que nació ECMAScript 6, JavaScript es un lenguaje muy popular, pero no había una implementación para servidores. JavaScript no era un lenguaje de propósito general. JavaScript era un lenguaje de nicho, un lenguaje que vivía exclusivamente en el navegador. Cuando nació Node, la historia cambió. En estos momentos, JavaScript dejó de ser un lenguaje exclusivamente del navegador y se convirtió en un lenguaje de propósito general. Es más, ustedes van a encontrar, creo que es en ESP32, que JavaScript también es utilizado en Internet de las Cosas. Existe SP-Ruino, que es una implementación de JavaScript para Internet de las Cosas, particularmente para este chip. Espruino es JavaScript para Internet de las Cosas. Tuvo una evolución inversa a los otros lenguajes de programación. Python nació siendo un lenguaje de uso general. Tenía un amplio espectro. JavaScript tenía su espectro muy limitado. Pero justamente como es tan popular, dijeron, bueno, pues ¿por qué no sacarlo del navegador y utilizarlo para otras aplicaciones? Y entonces JavaScript recientemente estoy hablando de principios de finales de la década pasada, se volvió un lenguaje de propósito general. Es más, vamos a ver cuántos años tiene Node. Node salió en 2009. Tomando en cuenta de que JavaScript nació en 1995, pasaron 14 años para que saliera del navegador. Es muy reciente cuando JavaScript salió del navegador y entró dentro de los sistemas locales. Y gracias a Node, llave 8, es que nosotros podemos tener ExpressJS. ExpressJS es un framework para creación de aplicaciones web. Node es la implementación del lenguaje de programación de manera local. Y Express es un servidor de aplicaciones para Node. Digamos que Node.js es el equivalente al intérprete de Python, o al intérprete de Ruby on Rails, o al intérprete de R, de manera local. Y hay una implementación que es Express, que es el servidor de aplicaciones que más se utiliza con Node.js. De hecho, existe una combinación, por ahí la han visto, llamada min,
que es Mongo, Express, Node y Angular. Eso significa min. Se conoce como el min stack. Esto que yo tengo aquí compite con otro stack que se llama LAMP. LAMP es Linux, Apache, M de MySQL y P, que era PHP, pero puede ser también Python. Cuando ustedes vean min stack, significa que están utilizando Mongo, Express, Angular y Node. Y actualmente la N cambió. MIP stack. No es cierto, es MERN, perdón, no, MIP es para unos productos de una, publicación. Es MIN y el otro es, ¿cómo era? Con React. Es MIN y el otro es, échenme la mano si ustedes se lo saben. No, esta es otra cosa. Es MIN y MERN, M-E-R-N. MERN es Mongo, Express, React y Node. Eso significa MERN. Yo voy a estar trabajando, de hecho no voy a trabajar con Angular. CD 221 va a estar basado en MERN. Va a ser un curso de Mongo, de React y de Node y de Express para generar aplicaciones utilizando JavaScript. Digamos que es el siguiente que sigue de este track. Este curso en particular es JavaScript en el navegador, en el front. El siguiente curso de esta serie es JavaScript, pero en el backend. Lo importante es que aprendamos a programar en JavaScript. No, el que hace grafiquitas y animaciones, que se llama D3. Este es el que hace grafiquitas y animaciones. Express lo que hace es, digamos que es la contraparte de Django. Express hace lo mismo que Django, hace lo mismo que Laravel, hace lo mismo que algún framework de aplicaciones web. Es el que se encarga de colocar el servidor que escucha y ejecuta una aplicación a través de, si ustedes recuerdan en lo que vimos en HTML, un servidor recibe peticiones que se conocen como requests y regresa respuestas que se conocen como response. El encargado del request y response en Node se llama Express. Sí, React no resta, así es Isaac. Como ven, es otro mundo completo de aplicaciones y de desarrollo y de lenguajes y de todo lo que ustedes se pueden imaginar distinto a Pythonista. Es por eso por lo que separé los proyectos. Pythonista es exclusivamente Python. En el caso de CloudDevil es JavaScript, es Spring, es un poquito de Go, un poquito de WebAssembly, un poquito de Rust. El espectro de CloudDevil es más amplio que el de Pythonista. Pythonista es mucho más pequeño. CloudDevil es mucho más grande. El proyecto más grande de los dos es CloudDevil.
El caso de Chrome V8 es muy interesante, porque además de Node.js, Opera, no sé si ustedes conocen Opera, es un navegador web muy bonito. Opera también utiliza V8. Lo que no sé, ¿saben cuál es el motor de Safari? Es propietario, según parece. Safari seguramente saben que ese es el navegador de macOS. Por ejemplo, Safari tiene su propio engine. Es su propia implementación de JavaScript. Voy a buscar Safari aquí a ver si aparece. JavaScript Core se llama. Vamos a buscarlo. Y vamos a colocarlo aquí. Entonces tenemos Chrome V8, SpiderMonkey, y JavaScript Core. Estos son los motores de los navegadores más populares. Lo interesante de todos estos motores es que todos están basados en ECMAScript. Independientemente si estás utilizando Chrome V8 o SpiderMonkey o JavaScript Core, al final de cuentas, tú lo que estás haciendo es una implementación de ECMAScript. ¿Cómo funciona esto? Yo te doy los planos y tú te encargas de implementar los planos que yo te estoy dando. Actualmente, quizá el más importante sea Chrome V8, porque maneja tanto Chrome como Node como Opera, pero están estos otros que también pueden funcionar perfectamente. Lo más interesante es lo que sigue. Una vez que nació ECMAScript, empezó a generarse mucho interés en los navegadores, empezó a evolucionar esto. Y fue cuando llegó Chrome que se le dio un interés todavía mayor a JavaScript. A lo mejor ustedes no recuerdan, pero antes de que llegara sobre todo Gmail y Google, JavaScript estaba en pañales. Era para hacer una que otra animación, para utilizar estos carruseles, para colocar algunas herramientas gráficas y cosas por el estilo, pero realmente nadie estaba tomando en serio a JavaScript, y lo digo también con todo respeto. JavaScript era
pues un lenguaje que utilizabas de vez en cuando para darle algunas cosas interesantes a tu sitio web. En aquellas épocas, el que mandaba era Adobe Flash. A lo mejor ustedes lo recuerdan, que todo diseñador gráfico que se preciara de serlo tenía que hacer animaciones con Flash y subirlas a la página web para que salieran cosas muy bonitas, animadas, pero que Google no podía identificar dentro de no podía rankear, ni tampoco las arañas lo podían detectar porque era código cerrado. La persona que le dio mayor poder a JavaScript, a lo mejor ustedes conocen a esta persona, se llama o se llamaba Steve Jobs. ¿Cómo fue que Steve Jobs le dio fuerza a JavaScript? Muy simple. Cuando sacó el iPhone dijo, ¿saben qué? El iPhone no va a soportar Flash. Y debido a que la plataforma de iPhone es tan poderosa, tuvieron que buscarse alternativas a Flash. Una de las alternativas, y la alternativa que quitó a Flash, fue HTML5 más CSS3 más JavaScript. Esta combinación es la que sustituyó a Flash. Y fue Steve Jobs quien dijo, a partir de este momento ningún dispositivo de iPhone soporta Flash Player. Adobe brincó, pataleó, hubo también otra guerra religiosa hace algunos años, pero al final de cuentas, Flash se volvió una tecnología obsoleta y fue sustituida por esto. Luego llegó Google y empezó con el servicio de Gmail. Gmail es un cliente de correo electrónico, pero es uno de los clientes de correo electrónico más utilizados. Y en lugar de tú tener que tener tu cliente, como puede ser Thunderbird o el Outlook o cosas así, tú el servicio lo tenías directamente en la web. Este servicio en particular requería de mucha interacción con el usuario. Los requerimientos que tenía de interacción hacían que el JavaScript de hace algunos años se quedara chico. Y fue cuando ellos empezaron a influir en ECMAScript. JavaScript empezó a evolucionar porque las necesidades de Internet empezaron a evolucionar. JavaScript empezó a quedarse chico y al no haber una alternativa como Flash, tuvieron que modificar a JavaScript. Fue así que en 2015 salió una nueva especificación. Es más, vamos a verlo, aquí está la liga de ECMAScript. ECMAScript, como lo vemos aquí en la tabla, nació en el 97. Fíjense, estas son las ediciones. En el 98 hubo una segunda edición, en el 99 otra, abandonado, y tuvieron que pasar 10 años por una modificación en ECMAScript. Y a partir de junio de 2011, llegó Microsoft, llegó Google y llegaron varios proveedores para hacer cambios radicales en JavaScript. 4 años después, en 2015, nació ECMAScript 5 o ES5. Los grandes proveedores, los que hacen uso de Internet de manera masiva, empezaron a influir para la evolución de JavaScript. JavaScript se había quedado chico. El código era muy feo. Sigue siendo feo. Necesitaban hacer algo, una de dos, para que Dart o CoffeeScript o ActionScript o TypeScript funcionaran, o para modernizar a JavaScript. Y lo que hicieron fue eso precisamente. En 2015 sacaron ECMAScript versión 5, que tiene una revisión completa del lenguaje de programación. Y a partir de ahí, prácticamente cada año hasta 2018, ha salido una nueva especificación. ECMAScript 6 salió en junio de 2016, ECMAScript 7 en junio de 2017 y estamos trabajando con la versión 8, ECMAScript 2018, que es esta de aquí.
La finalidad de este curso es enseñarles a programar en las versiones más recientes de ECMAScript. Vamos a ver JavaScript tradicional. Y fíjense cuál es el problema que tiene JavaScript en este momento. Todo el código que ustedes pudieron haber escrito desde 1997 tiene que ser compatible con el código de 2019. Tenemos 22 años de código viejo. Todo lo que ustedes pudieron hacer en JavaScript hace tantos años debe de ser compatible todavía con un navegador moderno. Eso es un grave problema porque estamos arrastrando los errores del pasado. Tratamos de evolucionar, tratamos de modernizar, pero al final de cuentas, la cantidad de código en JavaScript que existe actualmente nos obliga a quedarnos encadenados al pasado. Ese es el problema que tiene JavaScript y es la razón de ser de este curso. Si vamos a empezar a programar en JavaScript, empecemos a programar bien, no hagamos porquerías. El objetivo del curso es enseñarles JavaScript, pero JavaScript como fue publicado en junio de 2016. Sí, vamos a poder leer y ejecutar código previo, pero les voy a enseñar a programar bien. A partir de aquí, podemos hacer código de mejor calidad de lo que hicimos en años anteriores. Ese es el objetivo de este curso. Seguridad, coherencia, muchísimas cosas. Habría que reescribir esos programas, pero por el momento todos los motores son compatibles con el código viejo. Obviamente, pues esto va a evolucionar, va a haber mucho código que no vamos a tener que deshacernos de él, pero de todas formas va a quedar legacy. Legacy es código legado. Este código legado no nos lo vamos a quitar pues en mucho tiempo. Es lo que sucede con COBOL. A lo mejor han escuchado ese lenguaje de programación. Todavía los bancos utilizan ese lenguaje de programación a pesar de que es viejísimo. O Fortran, que sigue siendo utilizado todavía para temas de análisis de datos. Es código legado que simple y sencillamente nos sale más barato dejarlo así que crear algo nuevo. Esto va a suceder con Java. Java todavía sigue siendo un lenguaje muy popular, y no estoy hablando de JavaScript, sino de Java, pero Java y su paradigma empiezan a decaer. Es más, Oracle se está encargando de que el ecosistema de Java empiece a desmoronarse por el tema de licencias. Pero no nos vamos a hacer de Java. ¿Cuántas empresas, cuántos corporativos no basan todo su sistema de tecnologías de la información en Java? Imagínense cuánto vamos a tardar en sacar a Java como un jugador importante en la industria. Imposible pensarlo. Van a ser décadas. Y aún así, en 5 décadas vamos a tener expertos viejitos, llaveros, como ahorita tenemos expertos viejitos que ahorita son coboleros. Ese es el problema de Legacy. En este caso, se fueron por la vía más fácil. Vamos a hacer que todas las características del lenguaje, tanto las malas como las buenas, coexistan. Y entonces todavía en este momento puedes escribir porquerías. La bronca es que ese código no es de calidad. El objetivo de este curso es generar código de calidad. Isaac, ¿cómo lo hicieron con esos lenguajes antiguos con lo del error del 00? Es que sucede aquí, aquí viene ¿estás hablando de lo del Y2K, de lo del año 2000? El problema del año 2000 no tiene que ver con el navegador, tiene que ver con el sistema operativo. Me imagino que te estás refiriendo a eso. El Y2K es un problema que tenía Windows, ni siquiera los Unix y los Linux. El contador de tiempo de los sistemas Windows viejitos, estamos hablando de Windows 95, Windows 98 y creo que hasta el Millennium, el ME, era que su contador de tiempo llegaba hasta el año 2000. En el momento en que llegaba el año 2000, el contador de tiempo volvía a cero, se reiniciaba. Ese problema afectaba al sistema operativo, no a las aplicaciones como puede ser el navegador. Lo que tuvo que ocurrir fue que Microsoft, y ganó una la nota, tuvo que parchar su sistema operativo para que en el año 2000 no se cayeran los sistemas.
Fue paranoia, todo el mundo estuvo loco. Microsoft hizo, yo creo que en ese momento hizo más lana que en ningún otro momento, porque estaba vendiendo actualizaciones como loco. Y al final de cuentas, el impacto del famoso Y2K no fue tan fuerte, de hecho casi no se notó. Pero es un error en el diseño del sistema operativo, por ejemplo. En ese caso no afectó, Isaac. Hasta aquí queda claro el tema de JavaScript. Ya entendieron la historia de este lenguaje de programación. Ya saben cuáles son las distintas implementaciones. ¿Se entiende bien? ¿No hay demasiadas dudas? Muy bien. Ahora vamos a ver las características. JavaScript es un lenguaje interpretado. ¿Qué significa que sea un lenguaje interpretado? Significa que ustedes, tan pronto como generan la instrucción, esa instrucción va a ser ejecutada. Vamos a verlo. Botón derecho, inspeccionar elemento y seleccionamos consola. Esto que yo tengo aquí, no se fijen en estos mensajes, esto es un intérprete de JavaScript. Es un shell de JavaScript. ¿Qué significa esto? Que si yo doy una instrucción como esta que es clear, se las voy a colocar en el chat. Esta instrucción va a ser interpretada por el motor de JavaScript y si la sintaxis es correcta, que por cierto le voy a colocar el punto y coma, va a ejecutar algo en particular. Clear lo que va a hacer es limpiar la ventana. Existen otros lenguajes que son los lenguajes compilados. Un lenguaje compilado lo que me permite es generar código de bajo nivel. Y vamos a llegar a ese tema. Si ustedes recuerdan, las computadoras apenas, la teoría de cómputo va a cumplir 100 años. Las bases del cómputo moderno empezaron en los años 30, con Alan Turing, que siempre hablo de él, y con un señor llamado Alonzo Church. Estas teorías de cómputo nos hablaban de que prácticamente cualquier máquina que pudiera interpretar algoritmos podía, podía emular a otra máquina de este tipo. Estas se les conocen como máquinas universales de Turing. Y es la base del cómputo moderno. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos lógicos que están bien delimitados, son pasos lógicos bien delimitados, que siempre van a dar un resultado. Y siempre va a ser un resultado similar. Eso es un algoritmo. Una serie de pasos lógicos específicos para llegar al mismo objetivo de manera continua. Esas son las bases del cómputo. ¿Cómo lo hacemos? Depende de cada sistema que yo utilice. En un principio, hablando de los 30 y los 40, pues teníamos máquinas del tamaño de un salón de clases que tenían muy poca capacidad de cómputo y que nosotros teníamos que prácticamente a martillazos o utilizando imanes modificar los datos que estaban dentro de estos sistemas. Nacieron lenguajes muy simples y muy sencillos que las máquinas podían comprender. A esto se le conoce como lenguaje de bajo nivel. Un lenguaje de bajo nivel es aquel lenguaje, aquellas instrucciones que son más cercanas a una computadora. No sé si ustedes, a lo mejor algunos ingenieros, se acuerdan de estas cosas tan maravillosas que eran las HP 48G. Que eran calculadoras gráficas. De hecho, creo que ahorita están las 49G o algo así. Creo que es la 35S la que me están... Estas cositas, que son preciosas, ahí está bien bonita, tienen su propio lenguaje de programación. Ustedes pueden programar estas calculadoras. ¿Cómo funciona? Aquí yo tengo una serie de botoncitos. El código de estas calculadoras es una lista de cómo vas apretando los botoncitos. Este lenguaje
Es un lenguaje de bajo nivel que la calculadora puede interpretar rápidamente. De hecho, las computadoras anteriores a esta, creo que la HP38, déjame ver, ¿cómo amaba estas calculadoras? No sé si es la 32S, déjenme ver. A ver si hay Anteriormente, estas calculadoras tenían cintas magnéticas, antes inclusive de los drives. Estas calculadoras tenían unas cintas magnéticas en donde ustedes podían guardar las instrucciones que le habían picado a la calculadora. Metían la cinta magnética y entonces volvían a ejecutar cada una de las instrucciones de la calculadora. Eso es un lenguaje de bajo nivel, llevado a los sistemas de cómputo que tenemos aquí enfrente, que son las laptops y las computadoras personales. Los procesadores Intel y los procesadores AMD tienen una colección, tienen un conjunto de instrucciones muy básicas. A eso se le conoce como lenguaje ensamblador o lenguaje máquina. El procesador que tiene nuestro equipo móvil, nuestros sistemas Android o iPhone o cosas así, tienen otras instrucciones porque es un procesador distinto. En el caso de las máquinas, las computadoras personales, Intel es el que más vende estos chips y entonces tiene un sistema de instrucciones que se conoce como x86. Y tenemos el más famoso que es x86-64 o AMD64. Es una serie de instrucciones para procesadores a 64 bits. Este es el conjunto de instrucciones básicas de los procesadores. Si ustedes quieren hablar directamente con el hardware, necesitan conocer el conjunto de instrucciones que llegan directo. Y bueno, tenemos procesadores muy rápidos, es más, no tenemos uno, tenemos varios procesadores que hablan este idioma, que hablan este lenguaje de bajo nivel. Este lenguaje de bajo nivel utiliza bits y bytes y, si somos afortunados, números hexadecimales. En ese sentido, es un lenguaje que puede ser interpretado por estas máquinas, pero para el ser humano resulta difícil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Subirle un poquito el nivel de abstracción para que lo pueda entender un ser humano. Es ahí en donde nacieron los lenguajes de alto nivel. Son lenguajes que se alejan de la computadora y se acercan al humano. De los lenguajes de alto nivel tenemos los lenguajes interpretados y los lenguajes compilados. Los lenguajes interpretados, como yo les acabo de mencionar, tan pronto como yo coloco la instrucción, el intérprete la ejecuta en la máquina. Los lenguajes compilados, como puede ser C, como puede ser Java, como puede ser, ¿cómo se llama? Go, como puede ser Rust inclusive, son lenguajes que utilizan un compilador. Un compilador es un traductor, es un traductor que traduce el código de alto nivel, el lenguaje de bajo nivel. El resultado de la compilación es un archivo que se conoce como archivo de tipo binario. Si ustedes están en el mundo de Windows, han escuchado los famosos DLL. Un DLL no es otra cosa más que un archivo binario que puede ser ejecutado dentro del sistema Windows. Es un código que primero fue hecho, no sé, en C# o en C++ o en Java o en lo que ustedes quieran, y tuvo que ser compilado en un lenguaje de bajo nivel. ¿Por qué estoy diciendo que Java es un lenguaje compilado? Java lo que hace es generar una cosa que se conoce como bytecode. El bytecode es lenguaje de bajo nivel, pero no para el sistema operativo, sino para otra máquina que se conoce como JVM, la máquina virtual de Java. Java compila, genera el bytecode para esta máquina virtual
y la máquina virtual se encarga de comunicarse con el sistema operativo. Aún así, Java es un lenguaje compilado. Es híbrido, así es. Lo mismo sucede con JavaScript. JavaScript anteriormente solamente llegaba al navegador. Su ámbito de influencia era el navegador. Ahora el ámbito de influencia de JavaScript gracias a Node, es el sistema operativo. Aún así, JavaScript es un lenguaje interpretado. Tú das una instrucción, como lo vimos aquí, y vamos, por ejemplo, a utilizar otra instrucción que sería alert. Es más, se las voy a pasar y con eso terminamos la lección. La sesión de hoy. Por favor, esa instrucción colocan en la consola. Recuerden, si están utilizando Firefox es botón derecho, inspeccionar elemento y consola. Y en la consola coloquen esta instrucción. Esta instrucción la va a leer el intérprete. El intérprete va a evaluar si la sintaxis es correcta, o sea, si está bien escrita. Y si está bien escrita, va a ejecutar la instrucción. Denle Enter. Y esta instrucción lo que le indica a la máquina de JavaScript es que despliegue una ventana con Hola Mundo y se va a cerrar cuando ustedes le den a aceptar. Ese es el Hola Mundo de JavaScript. Podemos hacer otro Hola Mundo. Se los voy a colocar también en el chat. Si ustedes se fijan, tan pronto como ejecutaron, salió este undefined. Voy a copiar esto, se los voy a colocar en el chat. Ahí en la consola, es clear con los paréntesis. Recuerda, inspeccionar elemento, consola, te va a aparecer la consola y ahí aplicas el clear con paréntesis y punto y coma. Console log lo que hace es desplegar directamente en la consola. Eso también se conoce como, bueno, aquí dice consola. Console es el objeto, tiene un método llamado log, y este método lo que hace es desplegar contenido en la consola. Vamos a hacer algo rápidamente. Vamos a hacerlo rápido. Sí tengo 4 minutos. Vamos a abrir una ventana tal cual. Inspeccionar elemento. Nos vamos a consola. Document. Sería app and child. Déjenme ver. Muy rápido, déjenme lo intento.
Déjenme ver si me acuerdo, porque esta no me acordaba. Append Child Div. A ver, déjenme ver. Muy rápido, tenemos 2 minutos. Esto se conoce como DOM, que es con lo que hemos estado jugando un poquito con CSS. Ah, es create element, perdón. Voy a crear un elemento y va a ser div. Aquí está. Create element va a ser div. Lo que estoy haciendo es definir la variable elemento y voy a crear un elemento dentro de este documento. Carambolas, déjenme ver qué dice. Creo que es mayúsculas. ¿Por qué no me lo está? Dejen limpio. Voy rápido. A ver si termino rápido. Si no, lo pasamos para la siguiente. Limpio. No voy a colocarles el text node. No quería hacer eso, pero bueno. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando Hola Mundo. Voy a colocarle, voy a ligarle una variable. Let texto igual a Hola Mundo. No me lo permite, déjenme ver. Vamos a ver si es con Append Child. No. Bueno, lo que quería hacer era utilizar el DOM para colocar el texto. Esto lo vamos a hacer en la siguiente sesión el día de mañana para ver cómo funciona. Esto que estoy haciendo utiliza un objeto llamado document. Lo que yo puedo hacer es añadir un elemento. Déjenme ver si puedo. Si no, ya lo dejamos. No, no me lo permite. Bueno, mañana lo que voy a hacer es jugar con el DOM y les voy a enseñar cómo hacer el Hola Mundo directamente en una página que no contiene absolutamente nada. Lo que hicimos fue primero crear una ventana nueva. Luego lo que hicimos fue en la consola desplegar un texto nuevo. Y lo que vamos a hacer mañana es tomar control de lo que se conoce como el documento y colocar un elemento nuevo directamente
en una página en blanco. Los videos hasta el día de ayer, hasta el día de ayer ya están subidos para la pregunta que me están haciendo. Hoy subo este y subo el de ayer. Ok, entonces bueno, esto es JavaScript. Y nada más por último, ¿qué ventaja tiene JavaScript? Que la barrera de entrada es mínima. Lo único que necesitan ustedes para JavaScript es tener un navegador. No importa si su computadora es a 32 bits, no importa si están usando Linux, si están usando macOS, no importa nada. Es más, no importa, lo único que tienen que ustedes tener es un navegador instalado. Y prácticamente cualquier sistema operativo tiene un navegador instalado. La barrera de entrada para aprender a programar JavaScript es mínima. No tienen que instalar nada más que el navegador y como ya se los dije, la mayoría de los sistemas operativos ya tienen el navegador instalado. Aprender a programar JavaScript es de lo más sencillo del mundo por eso. Y es entonces donde voy a cambiar un poco la filosofía de este curso. En lugar de estarme metiendo con máquinas virtuales, vamos a irnos directamente con la consola. Y todo lo que veamos de teoría lo vamos a aplicar en la consola. Todo esto lo vamos a hacer directamente en la consola y vamos a ver cada uno de los objetos que vamos a estar discutiendo. ¿Ok? Entonces ya no van a necesitar la máquina virtual, únicamente vamos a utilizar los apuntes como si fueran apuntes, tal cual. Si quieren utilizar las celdas pueden ser ejecutadas si tienen la máquina virtual habilitada, pero si no, no se preocupen. Abrimos la consola y trabajamos sobre ella. ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos mañana y mañana vamos a empezar a tirar código. Muchas gracias y hasta la siguiente sesión.